Por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio: Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia, defiende nuestros enemigos y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz antzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoituz, jainko jauna, zure asmo ezkutuan da erabakirik, graziaren egilearen ama egin zenuen Andre Maria Virginia, eta giza salvameneko misterioaren zerbitzari. Entzun, errosarioko ama Virginiaren egunean otoizka ari zaizkizunei, eta egizu, berak grazia ugari eman dezaigula, eta beti ereko salvamenera eraman gaitzala. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Primera lectura. Ánimo, pueblo mío, que llevas el nombre de Israel. Os vendieron a los gentiles, pero no para ser aniquilados. Por la cólera de Dios contra vosotros os entregaron a vuestros enemigos, porque imitasteis a vuestro Creador, sacrificando a demonios y no a Dios. Os olvidasteis del Señor eterno, que os había criado, y afligisteis a Jerusalén, que os sustentó. Cuando ella vio que el castigo de Dios se avecinaba, dijo: escuchad, habitantes de Sión, Dios me ha enviado una pena terrible. Vi cómo el Eterno desterraba a mis hijos e hijas. Yo los crié con alegría, los despedí con lágrimas de pena. Que nadie se aleje viendo a esta viuda abandonada de todos. Si estoy desierta, es por los pecados de mis hijos, que se apartaron de la ley de Dios. Ánimo, hijos, gritad a Dios, que el que os castigó se acordará de vosotros. Si un día os empeñasteis en alejaros de Dios, volveos a buscarlo con redoblado empeño. El que os mandó las desgracias os mandará el gozo eterno de vuestra salvación. Palabra de Dios. Levanta
Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los 72 volvieron muy contentos y dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres, porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Celebramos hoy la memoria, la festividad de Nuestra Señora del Rosario. Vamos a decir que es el día que de alguna manera marca completamente todo el mes de octubre, un mes dedicado de una forma especial al Rosario, porque en el día de hoy se celebra Nuestra Señora del Rosario. Una fiesta que tiene origen en una batalla, en la batalla de Lepanto en 1571, en la época aquella, vamos a decir, en que los turcos tenían un poder enorme en el Mediterráneo y estaban, por un lado, amenazaban, vamos a decir así, hasta Viena prácticamente, y por el otro lado tenían todo el norte de África y parecía que iban a conquistar completamente Europa, y con ello se sentía en riesgo la cristiandad, que podía desaparecer, incluso la cristiandad, digamos, conquistada completamente por el Imperio Otomano, por el Islam, etc. Y en aquel momento una alianza de distintos reinos cristianos en aquel momento, junto con los estados pontificios, etc., fletaron esto de barcos para acudir a defender, digamos, el Mediterráneo frente a la escuadra turca. Comandaba don Juan de Austria, era hijo de Carlos I, del rey Carlos I de España y V de Alemania. Y esa escuadra, claro, en aquella época no era como ahora, que podían mandar por WhatsApp una ubicación, estamos en tal sitio, o vamos, nos encontraban los turcos, o mandaron un vídeo, no se podía hacer nada. Entonces acudieron y quedaron el Papa, que era el Papa Pío V, que era un Papa que fue dominico y es el primer Papa que se vistió de blanco. Hasta el siglo XVI los papas no se vestían de blanco, se vestían de negro o normal, como podía ser cualquier tipo de obispo o de cardenal. No tenían una ropa, tenían el distintivo, la tiara. Ahora ya no se usa, pero se ponía en la cabeza aquel gorro que tiene como varios redondos así, la tiara, muchas veces para identificar a San Pedro en un retablo, tenemos que ver si tiene tiara y llaves, entonces sabemos seguro que es San Pedro. La tiara era el símbolo pontificio, pero no usaban la sotana blanca como hoy en día. Sin embargo, Pío V era dominico, de la orden de los dominicos de Santo Domingo de Guzmán, que ellos llevan hábito blanco. Y cuando se hizo papa no quiso cambiarse su hábito blanco dominico. Y de alguna manera impactó tanto, o quedó tan bien que el papa fuera de blanco, que desde entonces todos los papas visten de blanco, digamos, del siglo XVI. Pues aquel Pío V era el que estaba rezando allí en el Vaticano pidiendo pues, que no perdiesen, porque si no le venían los turcos y aquella escuadra venció
eso fue precisamente, como era dominico, tenía una devoción especial al Santo Rosario, y era lo que él estaba rezando, el Rosario, porque precisamente es Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, el que, vamos a decir así, extendió el uso del Santo Rosario. Y por eso, cuando llegó la noticia, porque después de la batalla volvieron una calma chicha, que no podían volver los barcos, y tardó un montón en llegar la noticia de que habían ganado. Pero cuando llegó y se hizo una fiesta y añadió una letanía de las letanías lauretanas, que se dicen al final del Rosario, que es auxilio de los cristianos, auxilio cristianorum, es la que añadió como agradecimiento a la Virgen María que había auxiliado a los cristianos en aquel momento difícil. También, digamos, en la época de Santo Domingo de Guzmán, que es cuando empieza esta devoción del Santo Rosario, esta práctica, digamos que tiene una importancia grandísima en la piedad cristiana, porque digamos que la oración cristiana tiene como, por un lado, está la oración vocal, que es la primera que aprendemos cuando somos pequeños, a decir oraciones, de las cuales la más importante sin ninguna duda es el Padre Nuestro, porque es la oración que nos enseñó Jesús. Luego está la Ave María, tenemos el Ángelus, la Salve, una serie de oraciones vocales. Y luego está la oración mental, la oración de meditación que podemos hacer con un texto de las Escrituras, un texto escrito por piedad, de algún escritor sagrado, algún santo, etc., que ya intentamos no solamente repetir una oración, sino que nuestra mente esté también pensando en las cosas de Dios. También puede ser una oración de petición, una oración de acción de gracias, pero una oración mental que llamamos. Y el rosario tiene una, vamos a decir, naturaleza híbrida en ese sentido, que es a la vez oración vocal, porque repetimos Ave María y Padre Nuestro, pero es también oración mental, porque meditamos distintos momentos de la vida de Jesús, tratando también de ponernos allí, el nacimiento de Jesús, la anunciación del ángel, la oración en el huerto de los olivos, etc. Por eso el rosario tiene unas características de una oración muy completa, que ha sido muy estimada en la Iglesia. En el momento de Santo Domingo de Guzmán tuvo también una gran, vamos a decir, eficacia en aquel momento evangelizadora, en una situación en la que, sobre todo en el sur de Francia, estaban los movimientos que se llaman cátaros y albigenses, que eran una especie de reforma, pero muy anti-eclesial. Y Santo Domingo de Guzmán, junto con el otro día celebramos a San Francisco de Asís, trataron de hacer una reforma, pero una reforma eclesial, de ayudar a la Iglesia, pero queriendo a la Iglesia, no tratando de destruirla. Y por eso el rosario tuvo una importancia grandísima en toda esa reforma que llevó a cabo Domingo de Guzmán. Después, durante siglos y siglos, el rosario es una oración que está, digamos, incluso podemos decir, es característica de nuestra religión, identificativa de nuestra identidad cristiana. Por ejemplo, si vais a Egipto, escuchas un taxi y hay una cruz, significa que es cristiano, pero casi siempre será copto ortodoxo. Sin embargo, si lleva un rosario colgando, significa que es católico, esa persona de Egipto. Todos los cristianos llevan una cruz tatuada en la muñeca y entonces pueden ser ortodoxos o coptos católicos. Pero si lleva el rosario es identificativo de que esa persona es católica, y son muchos más cristianos ortodoxos que católicos. Pero quiero decir que el rosario de alguna manera llega a ser identificativo también del catolicismo. Una oración, y con esto voy a terminar, incluso el Papa Juan Pablo II quiso dedicarle una encíclica directamente por la importancia que ha tenido en la piedad cristiana y tiene, y vamos a decir las características beneficiosas que tiene esta oración tan importante de la Iglesia. Hoy pedimos a Nuestra Señora del Rosario que nos ayude a nosotros en todas nuestras dificultades de la vida, en todos nuestros quehaceres, etc., que la Virgen del Rosario interceda siempre por nosotros. Elevemos también nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por todos
guerras, en los que hay conflictos, en los que hay odios, para que pueda lograrse la paz. Roguemos al Señor. Vamos a pedir también por todos aquellos que están lejos de sus hogares, que han acudido buscando futuro, buscando tranquilidad, buscando paz, para que encuentren siempre buena acogida en los cristianos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Berau egiazko jangoiko eta egiazko gizon egin duzu bitarteko bakarra, beti bizirik gure alde otoitz egiteko. Zure ontasun miresgarrien, erostearen ama eta laguntzaile egin dezu Maria Virginia. Ama egitekoan jardun dezan elizan, eskari eta garrazi, erregu eta barkamen, adiskidetza eta bake ama egitekoan. Estutasun eta arrisku zinguraturik, dauden fededunek Maria Virginiagan arkitzen dute babes, errugizko amari eta graziaren banatzaileari bezala otoitz eginez. Horregatik, aingeru eta santuekin batean, beti eta beti goratzarre hau abesten dizugu. Hosanna,
Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada hobetako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zekoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok kontatik. Hau ere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kanizarturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztiok kontatik. Hau ere odolaren kanizarrata, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Eizule hau nere oroigarri. Aldarean zure zerbitzari onartu gehituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztia zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, izteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, gu guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jaungoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jaungoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aitza guztia, gizatita gizati guztietan. Amen.
duzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garrantzi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet, bere bakea ematen begina zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna, errege bizi bezala, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Emaiozue bakea ekarri. Oh
zalantzaz, lotu gaitzazu gero eta gehiago Jesu Kristo bitartekoarekin, eta egin gaitzazu salameneko misterioaren zerbitzari deialago Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedinka zaintzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean.